Bien, entonces estábamos hablando en torno a estos antecedentes históricos, este background histórico en torno a la prosecución de un cuerpo normativo de carácter multilateral capaz de regular este nivel de relaciones entre pares, entre particulares. Bueno, entonces les decía de que no será hasta, ahora voy a compartir pantalla una vez más, ok, no será hasta 1889 donde se genere por primera vez una serie de instrumentos regulativos sobre distintos ámbitos que hacen a la disciplina jurídica lato sensu, un sentido amplio, y que van a orientar el tratamiento de extranjeros en otros países o los países signatarios de este instrumento, de esta serie de instrumentos, ¿ok? De este cuerpo de tratados, así como los derechos y obligaciones que les asiste a los mismos cuando existan o cuando se presenten controversias en diferentes campos. ¿Ok? Entonces, el Tratado de Montevideo toma como base doctrinal las ideas de Savigny. El principio básico de solución de conflictos es el domicilio. El domicilio. Abordó materias cada una por tratado. El nomen juris es independiente en cada tratado porque cada uno es independiente del otro. ¿Ok? En 1940 fueron actualizados. Bolivia no es parte de esto. Bueno, ¿qué quiere decir todo este enredo? Básicamente de que las ideas de Savigny que se basaban en esta visión estatutaria, esto es, en estatutos, para que se vea más grande, bueno, terminó siendo el animus rector en lo que hace a la construcción de estos tratados, de esta serie de tratados. Esto es, que el principio de solución iba a radicar en el estatuto personal, en el estatuto real y en las obligaciones. ¿Cómo debe entenderse el estatuto personal? Por el domicilio. Entonces, cuando se presenta un conflicto a nivel personal, deberá regir la ley del domicilio. Ejemplo, lo que les he dado la última sesión. Cuando existe un divorcio o cuando pretende iniciarse un procedimiento de desvinculación conyugal, ¿qué deberá primar? La ley del domicilio conyugal o la ley del último domicilio conyugal. Ese es el principio base que guía la consecución o la sustanciación de este procedimiento por parte de la autoridad competente. Y es ese principio que nace a partir de la doctrina de Savigny que termina reflejándose en los tratados de Montevideo. Principio de domicilio que está referido al estatuto personal. En lo que hace como segunda clasificación al estatuto real, ¿qué debe primar? ¿Qué principio básico debe primar? La ley del lugar donde se encuentra ubicado el bien. La lex riesitae. Entonces, si se consume este procedimiento o esa demanda de divorcio en un determinado estado y existen bienes producto de ese matrimonio asentados, radicados u obtenidos en otro estado, el juez que atendió la causa de divorcio no podrá disponer sobre los bienes que yacen en otro estado bajo este principio, porque este principio establece que solo será competente aquella autoridad judicial que se encuentre en el lugar donde radican los bienes materialmente hablando, donde radican esos bienes. A eso se entiende como lex riesitae. Y ustedes van a ver, lo vamos a ver por supuesto a lo largo de estas clases, que en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889, artículo 26, señala claramente que será la ley de ubicación del bien la que regirá la disposición del mismo por parte de la autoridad judicial competente. Y como tercer elemento de esta clasificación saviniana de los estatutos está las obligaciones, o el estatuto de obligaciones, si se quiere, para que no los confunda entre
estatuto personal, real y obligaciones. Y en este estatuto, el principio básico que guía la solución de controversias cuando se presenta una de carácter contractual o de obligaciones, es el lugar del cumplimiento de la obligación. Del cumplimiento de la obligación. Si, por ejemplo, se conviene un contrato entre dos empresas transnacionales, digamos una mexicana y una argentina en Bolivia, para la provisión de determinados productos o determinados servicios, ¿qué ley se aplicará? ¿La mexicana, la argentina o la boliviana? Bajo este principio, se entiende que el lugar donde se efectivizaría el cumplimiento de lo pactado en el contrato de la Bolivia, porque es en Bolivia donde se iba a prestar los servicios o donde se iba a comercializar los productos. Entonces, la ley del lugar del cumplimiento de la obligación es el principio básico que guía los conflictos emergentes de obligaciones entre particulares a nivel internacional. Entonces, esta visión estatutaria de estatutos es la que emana de Savigny, que es uno de los grandes propulsores e impulsores de la escuela histórica del derecho. Y ustedes, si lo buscan en internet, van a encontrar una gran influencia de este señero personaje a nivel de la doctrina e historia del derecho. ¿Ok? Por lo tanto, como pueden ver, los tratados de Montevideo de 1889 se alejan de la visión de Mancini, que decía que para él el principio básico de solución de conflictos en relaciones just-privatistas debía ser la nacionalidad. Los tratados de Montevideo se alejan totalmente de esa visión y adoptan, ¿qué? La visión saviniana. Traducida en estatutos. Estatutos. ¿Ok? Bolivia, ¿qué se entiende por uno es independiente del otro? Son los tratados de Montevideo. Son 7 en total. 7 instrumentos. Bolivia ha ratificado todos y cada uno de ellos. Pero ojo, el que sean 7 o el que hayan sido adoptados el mismo año en una misma conferencia, no significa que todos, ojo, todos están íntimamente relacionados entre sí. Uno es independiente del otro, porque existe el Tratado de Derecho Civil Internacional, existe el Tratado de Derecho de Familia Internacional, existe el Tratado de Derecho Procesal Internacional, como ven en pantalla, de Derecho Penal Internacional, de Propiedad Literaria, de patentes, de marcas, y de el protocolo, finalmente, el protocolo adicional. ¿Ok? Entonces, estos 7 instrumentos, como pueden ver en pantalla, los ha ratificado en su totalidad Bolivia. Y son los que sirven de marco rector cuando se presentan controversias entre los nacionales, ojo, entre los nacionales de estos estados parte. Por lo tanto, cuando se presentan disputas de carácter just-privatistas entre particulares procedentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, el instrumento, la fuente a la que deben acudir para la resolución de este tipo de conflictos, dependiendo de su naturaleza, por supuesto, si es comercial, procesal o civil, deberá ser los tratados de Montevideo de 1889. ¿Ok? Y al ser cada uno independiente del otro, presentan un nomen juris, un nombre específico, y su cita, esto es muy importante a nivel práctico, debe presentarse igualmente de forma independiente. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando ustedes en sus prácticas, en los casos prácticos que vayamos a ir cumplimentando a lo largo del programa, no señalan con precisión a qué tratado se están refiriendo de este cuerpo instrumental de Montevideo, la respuesta, ojo, será incorrecta. Por lo tanto, ¿qué tienen que decirme ustedes en resumidas cuentas?
Artículo 7 del Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1889, porque Montevideo, ojo, en el 89 ha adoptado no solamente este cuerpo normativo, sino una serie de tratados. Por lo que si ustedes googlean van a encontrar una infinidad de instrumentos celebrados en Montevideo el mismo año. Así que tienen que ser muy claros y precisos. Ojo con esto. Es muy importante. Así como podrán remitirse artículo 5 del Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889. ¿Ok? ¿Qué decía la anterior diapositiva? Que en 1940, punto tercero, fueron revisados, es decir, fueron actualizados. Todo este cuerpo multilateral fue actualizado. Ahora, eso implica de que los tratados de 1889 que ven en pantalla dejaron de estar en vigor, no, siguen vigentes. Siguen vigentes. Lo que pasa es que han sido actualizados el 40, como ven en pantalla, y a esta actualización solamente se han adherido 4 tratados de los originales que ratificaron, los originales 6 que ratificaron este cuerpo, este conjunto, este paquete de tratados internacionales. Y Bolivia, ojo, no es parte de esa actualización, solamente del 89. Así que, una vez más, al no haber ratificado Bolivia los tratados actualizados de Montevideo de 1940, ustedes no pueden remitirse ni mucho menos emplearlo como basamento normativo en la resolución de un caso hipotético que se les pueda presentar. No pueden. Sino antes bien, deberán remitirse a la de 1889, que es el paquete integral de tratados que Bolivia sí ha ratificado y sí se mantienen vigente a la fecha. ¿Ok? Ahora, a objeto de nuestra disciplina y en términos absolutamente prácticos, solamente vamos a emplear el de derecho civil, que ven acá, el de derecho procesal, ¿ok? Y el protocolo adicional. Los restantes, comercial, penal, propiedad literaria, patentes, no. Marcas, no. ¿Por qué? Se preguntarán. Por una simple obviedad. El comercio internacional ha evolucionado a tal punto que no es pues el año 2022 el mismo que cundía en 1889. De que este instrumento está a la fecha totalmente desactualizado. Totalmente. Otro gran error es pensar que el derecho penal es una subrama perteneciente al derecho internacional privado. No, no es el caso, no es así. De hecho, con la evolución de esta disciplina, se ha convenido de que el derecho penal internacional forma parte del derecho público internacional. De ahí, por ejemplo, la presencia hoy muy significativa y de mucho peso de la Corte Penal Internacional o la Corte Penal de Justicia. Así que olvídense que el derecho penal, ojo, que el derecho penal supone una rama del derecho internacional privado. Así que otra vez solamente vamos a avanzar civil, procesal y el protocolo adicional. Y estos que ven acá, por desuso tampoco los vamos a utilizar a lo largo de nuestros casos prácticos. Y como pueden ver, finalmente, Bolivia es signataria de todos ellos. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está claro?
Muy bien. Existe a nivel interamericano, esto es en cuanto, ojo, a las fuentes del derecho internacional privado, las fuentes del derecho internacional privado en su faceta de tratados. ¿Ok? Existe, por supuesto, un tratado conocido como el Código de Derecho Internacional Privado en la región, muy importante por su contenido normativo, por las disposiciones o ámbitos que regula y también, por supuesto, por su alcance. ¿Ok? De hecho, a diferencia de los tratados de Montevideo de 1889, los tratados de este paquete de tratados integral, el Código de Derecho Internacional Privado, más conocido como Código Bustamante, a la fecha ha adquirido la mayor cantidad de adhesiones posibles, que ha hecho, obviamente, que la ha convertido en un instrumento de referencia obligatoria a nivel interamericano. Interamericano. El principal promotor, de hecho, quien diseña, quien pergeña este tratado fue Antonio Sánchez Bustamante y Sirvent, que fue un jurista cubano. De hecho, el tratado, el Código Bustamante fue celebrado en La Habana en 1928, y él intenta construir, como ven en pantalla, un derecho internacional privado propio de Hispanoamérica. Él, por ejemplo, estaba en contra de la visión de Savigny, de los estatutos, y la visión de Mancini, de la nacionalidad. Él dice, América Latina o las Américas debe construir una visión propia del derecho internacional privado, con sus principios y lineamientos propios que respondan a su realidad contemporánea o a su realidad circundante. No podemos adoptar merillanamente la visión europeizante, que es muy influyente, por supuesto, en América Latina, como lo recoge en parte por esta tradición saviniana que traduce los tratados de Montevideo. No podemos hacerlo porque supondría un choque cultural. Entonces, el Código Bustamante, Antonio Sánchez Bustamante propone este código, cuyo principio básico de solución de controversias es la ley personal. ¿Y qué se entiende por ley personal? Bueno, tan novedoso tampoco era, ojo, lo que propone Bustamante, porque básicamente emplaza una visión híbrida. Es decir, la ley personal, que debe ser este principio de solución, está compuesto por el domicilio y la nacionalidad. No se olviden que nacionalidad es Mancini y domicilio en parte es Savigny, de las tres clasificaciones o las tres categorías estatutarias. Entonces, Bustamante propone esta, si quieren, fusión entre estos principios rectores de otras tradiciones, de las tradiciones europeas dominantes, y dice, en las Américas debe procurarse el principio de ley personal. Y la ley personal está compuesta por el domicilio o la nacionalidad. Artículo 7 del Código Bustamante. No obstante de esto, el Código Bustamante es mucho más rico en materia científico-jurídica por su diseño normativo, porque está dividido y estructurado en libros que abordan todas las materias regulativas del ámbito privado, familiar, comercial, civil, etc. Y además, sí, en efecto, responde a una visión cultural más americanista en lo que a sus regulaciones y postulados esenciales que los tratados de Montevideo antes descritos. Bolivia es parte signataria del Código Bustamante, sí, la ha ratificado, pero con una reserva. ¿Ustedes recuerdan qué implica la reserva a nivel internacional, de derecho internacional? ¿Recuerdan? ¿Alguien? De que están tan participativos. Ebert Romero. ¿Está presente Ebert Romero? Sí, doctor, presente.
¿Qué se entiende por reserva, Ebert? Em, bueno, puede que esté equivocado, doctor, pero desde lo que yo entiendo es que podríamos excluir, por decirlo así, cierta parte del tratado que podría no ser de acuerdo a las normas de un determinado país. ¿Un Estado puede oponer su derecho interno respecto al derecho internacional, estimado Ebert? No, es como, ¿cómo puedo explicarlo? Em, que no es de acuerdo, no está acorde, digamos, al derecho propio del Estado, entonces puede reservarse algún artículo o algún capítulo, digamos, del tratado. Desde mi punto de vista, doctor, puede que esté equivocado. Ok, es la segunda vez que escucho esto desde mi punto de vista, puede que esté equivocado. Yo les pido, ojo, está bien, yo les pido de que en lo posible dejen de lado, ese es mi punto de vista. O sea, está bien, es una ciencia social y puede haber divergencias de criterios. Yo, la famosa expresión latina, nullius in verba, nadie tiene la última palabra, creo que se aplica pragmáticamente todo el ámbito social, pero el derecho, si bien es una práctica que corresponde a esta esfera, no es que todo esté en entredicho y que no haya al menos elementos de jerarquía y de fuerza normativa donde todos podamos estar de acuerdo. Eso no existe. Bueno, más aún en una materia tan pragmática y que apela tanto a los tratados como fuente principal de su desarrollo, como el derecho internacional privado. Así que esto de que a mi modo de ver, puede ser que esté equivocado, por supuesto que sí, y la idea es que se equivoquen todo lo que puedan para aprender, pero ya no pueden ustedes de que a mi modo de ver, la segunda vez que escucho esto, ¿no? Es mi parecer lo que yo pienso. Por favor, sean un poco más autoritativos en sus posiciones, ¿ok? Esto es fundamentense mejor. Ahora, o sea, estás aproximadamente en lo correcto. ¿Y por qué solamente aproximadamente? Porque en realidad, la reserva es ese acto propio de un Estado, ¿ok? Es un acto jurídico propio de un Estado, en la que en efecto se opone, pero al contenido o a la cláusula de un tratado, no porque se oponga a su derecho interno, porque de acuerdo con el artículo 27, la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, ningún Estado podrá apelar a su derecho interno para incumplir el derecho internacional. Esto nos comunica la jerarquía que goza hoy por hoy el derecho internacional en cualquiera de sus facetas y vertientes sobre el derecho interno. Bueno, entonces, por cuestiones de cualquier índole, ojo, un Estado puede oponerse, correcto, al cumplimiento de una cláusula, pero de una cláusula o dos, las que entienda, pero que integralmente entiende que el contenido de ese tratado sí es concordante con su misión objeto del ámbito internacional. Sí está de acuerdo. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, esa reserva se efectúa sobre la consecución de una cláusula o su progresivo cumplimiento a nivel integral. ¿Qué quiero decir con esto? Bolivia ha opuesto una reserva al Código Bustamante. ¿Y qué dice esa reserva? Esa reserva dice, ojo, que cumplirá con todo el contenido normativo del Código Bustamante, con todo su contenido, en tanto y en cuanto no exista otro tratado que regule la misma materia y que Bolivia la haya ratificado con anterioridad. Entonces, las materias que regulan el Código Bustamante, que ya están reguladas por otro tratado internacional del cual Bolivia es parte, ¿cuál será? Los tratados de Montevideo.
Obviamente que el Código Bustamante regula muchas materias, es muy amplio, recuerden la estructura esta dividida en libros, muy amplio, que los tratados de Montevideo, pese al paquete, pese a la cantidad que suponen en conjunto, no regulan. No regulan. Así que cuando se presente una controversia entre nacionales bolivianos y, por ejemplo, mexicanos, ¿cuál será el código a aplicar? ¿O cuál será el instrumento, la fuente normativa a aplicar? ¿Serán los tratados de Montevideo de 1889 o será el Código Bustamante? Claramente, si nos remitimos a esta figura, podremos colegir de que en realidad, cuando se presenten disyuntivas o conflictos entre un nacional boliviano y un nacional mexicano, la autoridad competente no podrá aplicar el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889. ¿Por qué? Porque México no es Estado parte. Como ven acá solamente lo son Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. ¿Ok? Entonces, ¿qué tratado internacional deberá aplicar la autoridad competente indistintamente esta haya sido consignada en Bolivia o en México? El Código Bustamante. ¿Por qué? Porque es el que reúne la adhesión y ratificación de México y Bolivia respectivamente. Pero si se presentara un conflicto entre dos nacionales o entre nacionales pertenecientes a Colombia y Bolivia, la autoridad catalogada o establecida como competente, sea boliviana, sea colombiana, podrá aplicar, por supuesto, el código, el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889. Claramente. Entonces, la reserva al Código Bustamante es en casos en las que no aborde materias, que otro tratado no aborde las mismas materias del Código Bustamante, y obviamente en el caso de que no haya sido ratificado por un estado cuyo nacional se encuentra en pugna con el nacional del Estado boliviano. ¿Se entiende? En cuanto al texto, ahí está, consta de 437 artículos, ¿ok? Se divide en título preliminar y 4 libros, y los libros tienen que ver con derecho civil internacional, derecho mercantil internacional, derecho procesal internacional y derecho penal internacional. Ahora, una pregunta obvia es, parece que al ser 4 libros y no 7 como es Montevideo, pues ¿dónde está esto de que Bustamante abarca mayores hitos normativos que Montevideo? Parece no ser el caso. Bueno, no se guíen solamente por la cantidad. Si ustedes revisan el libro de Derecho Civil Internacional y lo comparan con el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo, van a encontrar grandes diferencias. Grandes diferencias y mayores acotaciones dentro de este Código Bustamante, cuyo nombre oficial es el de Código de Derecho Internacional Privado. ¿Se entiende hasta acá? Por lo tanto, tenemos y contamos a la fecha con fuentes internacionales como fuentes típicas de derecho internacional privado, fuentes nacionales. Acá está el Tratado de Montevideo, o los tratados de Montevideo del 89, está el Código Bustamante del 27, ¿ok? Están también los principios de la CENUTMI, están las CEDIPS de la OEA, que vamos a ver a lo largo de las siguientes clases. Están los principios de UNIDROIT de Europa, por sus siglas en francés, y están los principios rectores o los convenios rectores de La Haya de 1890. Todo este paquete de instrumentos normativos cuya fuente supone tratados internacionales están
o son vinculantes para el Estado boliviano porque Bolivia es parte de los mismos. En cuanto a las fuentes nacionales, tenemos el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código de las Familias, el Código de Comercio, entre otros instrumentos que también contemplan normas dispersas de derecho internacional privado a las que uno debe acudir cuando no exista fuentes internacionales. Y muy importante, principio rector de toda la materia, es la autonomía de la voluntad de las partes. Este es la anterior clase también lo insinuaba, este es el principio, si se quiere, alfa y omega del derecho internacional privado. La autonomía de la voluntad, la que termina por definir, en virtud a la conveniencia de la concordancia de las partes, qué ley es aplicable, qué juez será el competente o ante qué instancia o asiento jurisdiccional deberá acudirse ante la desinteligencia de un tratado convenido entre dichas partes y qué efectos prácticos tendrá esa decisión aspecto de la continuidad jurídica a nivel internacional. Aquí están las CIDIP, que son las convenciones interamericanas adoptadas en el marco de la Organización de Estados Americanos, del cual Bolivia es parte, ¿ok? Pero ojo, es parte no de todas estas convenciones, sino de solamente algunas. Lo iremos viendo a lo largo de las siguientes clases. Bueno, de ahí que es muy importante que tengan presente, categóricamente hablando, de a qué convención es adherente Bolivia y ratificada además, y a cuál no la es. Porque no de todas es parte, sino de algunas, y no todas obviamente abordan los mismos hitos conflictivos. ¿Ok? Por lo tanto, en resumidas cuentas, tenemos a las fuentes directas en el ámbito del derecho internacional privado, tenemos a las fuentes directas, que está compuesta, ojo, por las normas jurídicas de orden nacional, las leyes, esto es las leyes nacionales, y tenemos también a las normas internacionales de derecho internacional privado, que son los tratados internacionales. ¿A cuál se debe acudir? ¿A cuál se debe acudir? Con carácter inicial, prioritario, cuando pretendemos resolver una controversia jus privatista, siempre y en todo momento, a las normas internacionales de derecho internacional privado, como el Código Bustamante o los Tratados de Montevideo, de los que Bolivia, como Estado soberano, es signatario o es Estado parte. A estas en primer lugar. Y ante la ausencia de esta, como lo dicta la Convención de Normas Generales de Derecho Internacional de la OEA, que les mostré la clase pasada, en caso de ausencia a las normas jurídicas de derecho internacional privado, pero de fuente doméstica, de fuente de origen local, como son las leyes nacionales, y como estas pueden ser, ya les decía, el Código Civil, Código de Comercio, Código de Familia, entre otras. Esto en lo que hace las fuentes directas. Y a las fuentes indirectas en derecho internacional privado, vamos a definirlas como aquellas que tienen que ver con la costumbre, que en público es muy importante, pero que en privado es indirecta y cuasi accesoria, la jurisprudencia, los principios generales, como la ley Ries Itae, la locus regis actum, que significa el lugar de celebración del acto, la lex loci, la ley del lugar, la lex loci celebrationis, que es la ley del lugar de la celebración del acto, la lex fori, que es la ley del foro, la lex causal, la ley sustantiva, etc. Todos esos aspectos son principios que están recogidos por organismos internacionales cuyo principal objetivo es armonizar la práctica internacional en la materia. Y esa práctica se optimiza a partir de la adopción o a partir de la observancia de estos principios. Y por supuesto también y finalmente la doctrina internacional impulsada por el desarrollo científico de grandes jus publicistas en la materia, que es promovida, que es considerada como una fuente indirecta. Entonces, las fuentes directas son
las más, si quieren, trascendentales, que guían la consecución, la solución de un conflicto privatista, en tanto que las indirectas terminan por apoyar en caso de ausencia o en caso de inexistencia de estas, la resolución de un conflicto. Y muy importante, ojo, esta jurisprudencia es generada por tribunales internacionales dedicados a el tratamiento de conflictos de derecho internacional privado, como la Corte Permanente de Arbitraje Internacional, como la CIADI, que es el Centro de Solución de Disputas de Arbitraje Internacional, por sus siglas en inglés, y los principios que por lo general están reconocidos por la CENUDMI, que es el centro de la ONU, y la UNIDROIT, que son organismos internacionales destinados una vez más a la armonización, uniformidad y homogeneización de todos los principios y toda la práctica acumulada al efecto sobre determinados campos, comercial, arbitral, civil, etcétera, que se hayan ido, gestando a nivel internacional. Todas estas suponen fuentes en el ámbito jus privatista. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Doctor, una pregunta. Mencionó que Bolivia no es parte de los tratados de Montevideo en 1940. ¿No es parte de ninguno? ¿O es como decía, de derecho civil, derecho procesal y adicional? No. Bolivia, de la actualización que se ha realizado en 1940, Bolivia no es parte de ninguno de ellos. Solamente de 1889, como pueden ver en pantalla. Y de hecho es una lástima, porque Bolivia debería ratificar los tratados de 1940, ya que presentan un contenido mucho más actualizado y mucho más realista y que responde a las tesituras actuales. Así como Bolivia solamente ha ratificado 5 convenciones interamericanas de la CIDIP, que les hemos dado también hace un momento atrás, de la CIDIP, solamente ha ratificado 5 de las 20 que hay a la fecha, y en lo que hace a los convenios de la Haya, solamente ha ratificado 3 de los 45. Pues esto hace que Bolivia todavía se encuentre en un estadio muy primitivo, ojo, en sus relaciones internacionales, en lo que hace a su vez a su dinamización. De ahí que también se dice de que Bolivia es el peor lugar para invertir, o es el lugar donde menor seguridad jurídica existe por la falta, entre otras razones, ojo, de la adhesión y ratificación de muchos tratados internacionales en este campo. ¿Está claro? Sí, doctor, en ese caso, ante la controversia, ante una controversia del derecho internacional privado, se tendría que acudir al Código de Bustamante. Depende. ¿Qué tipo de controversia es? ¿Qué características presenta? Entre nacionales de qué estados son, si las ha ratificado. Hay que verificar una serie de elementos. No es una cuestión automática, ojo, y que ustedes deben aprender por inercia. Si una controversia entre un nacional mexicano y un nacional colombiano se presenta y debe resolverse en Colombia por darle